El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Hola amigos, buenos días. Bienvenidos entonces a este momento de adoración donde estudiaremos juntos la palabra de Dios. Antes que nada, agradecerles mucho también la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes este momento especial de adoración y de estudio de la palabra.
Como fue anunciado no solamente en redes sociales, sino también dentro de la Iglesia Central Ciudad de México, esta comunidad de creyentes que se reúne cada sábado, hoy abordaremos el tema sobre el Espíritu Santo. Estudiaremos la evidencia bíblica y más allá de toda polémica, más allá de todo conflicto, dejemos que sea la Escritura la que nos hable y nos informe sobre quién es Dios y sobre todo quién es el Espíritu Santo. Así que comenzamos entonces. Primero quiero comentarles que vamos a hacer un viaje a través de las Escrituras y exploraremos varios temas. Primero revisaremos algunas referencias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conectados con el Espíritu Santo. También hablaremos sobre quién es, estudiaremos sobre su divinidad, lo que la Biblia nos presenta, su relación con la deidad, la promesa del Espíritu Santo realizada por Jesucristo y la misión del Espíritu Santo, es decir, cuáles son las acciones o funciones que desempeña en la vida de la iglesia y de cada uno de los creyentes. Para ello, iniciaremos analizando un texto bíblico que es donde aparece por primera vez la expresión Espíritu de Dios. Y me estoy refiriendo al texto de Génesis capítulo 1, versículo número 2. Es momento de que abras tu Biblia, es momento de que estudies el texto bíblico. Lo leo para ti. El texto bíblico dice así: la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí se utiliza una palabra hebrea muy conocida por la gran mayoría de ustedes, sin duda, ruach, y se utiliza en la combinación con Elohim 13 veces en la Biblia. Sin embargo, es necesario evaluar estos textos bíblicos y evaluar el concepto en general de ruach para ver de qué se trata y cómo es que la Biblia lo utiliza. Pero esta es la primera referencia que podemos encontrar en el Antiguo Testamento de algo al que podemos llamar Espíritu de Dios. Además, cuando estudias este término en la Biblia, lo vas a encontrar que aparece 389 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Pero tiene varias definiciones. Una de ellas es en un sentido natural. Se utiliza para hablar del viento, se traduce también como brisa, aparece también como aire o como soplo, ¿ok? Entonces no es solamente espíritu, sino también esta palabra va a aparecer en contextos naturales, hablando de fenómenos propiamente naturales. Pero también se utiliza 130 veces, es decir, cerca del 30% de las veces que aparece, en un sentido que está conectado con el ser humano, como espíritu, espíritu de vida por supuesto, respiración, aliento, mente, actitud o carácter. Son algunas de las formas en las que se traduce este término en el Antiguo Testamento. Otra forma de traducirlo, u otra acepción de esta palabra, es en un contexto sobrenatural, como un espíritu sobrenatural, por ejemplo, o un espíritu maligno, o un espíritu inmundo, incluso como una especie de fantasma. Así lo aparece en la Biblia por lo menos 11 veces o en 11 ocasiones. Otra forma en la que se traduce este término es en un sentido abstracto, es decir, como el espíritu de la maldad. Tú sabes que la maldad en sí mismo no tendría aliento de vida o soplo o aire. Es un concepto abstracto para hablar más de una actitud, más de una disposición o predisposición a la maldad. Un espíritu de sabiduría, por ejemplo, o también en un sentido de un espíritu de prostitución. Y así vas a encontrar por lo menos 9 referencias en el Antiguo Testamento donde el concepto, el vocablo ruach, se utiliza y se traduce así. Pero otra forma de traducirlo, que aparece 10 veces en el Antiguo Testamento, es en un sentido espacial, como dirección o un lado específico. El que a nosotros nos interesa en particular es esta última definición que se utiliza en el Antiguo Testamento como 123 veces. Espíritu divino, o ruach combinado con Elohim o con Adonai o Yahvé, u otro concepto que nos deja ver que este elemento o este espíritu tiene una concepción divina. Entonces se traduce generalmente como Espíritu de Dios, Espíritu del Señor o el Espíritu incluso Santo que aparece en el libro de Isaías. Cuando revisamos cada una de estas referencias donde se hace alusión al Espíritu Divino en particular, vamos a encontrar que tiene varias funciones de las que podemos deducir que no se trata solo de un poder o de una acción o de un viento o de un algo, sino más bien de una persona, incluso con cualidades divinas.
Por ejemplo, en Génesis capítulo número 1, en Isaías 34, 16, 44, 3, etc., vamos a encontrar que este espíritu, el Espíritu de Dios, crea, cuida y además sustenta. Es el creador, sustenta, cuida, y estas son acciones. Es decir, no se trata de cosas solamente, sino de actos que solo puede ejecutar una persona. Más que un poder, entonces deja entrever el texto bíblico que se trata de Dios como Espíritu Santo. Veamos también, por ejemplo, la función de llevar al arrepentimiento, juzgar. Para llevar al arrepentimiento implica entonces argumentar, convencer, sembrar entonces el impulso en la vida de la persona. Y para que esto sea posible, se requiere que sea más que solamente algo humano, más que solo una especie de viento o una energía o un poder. Y así lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo número 6, versículo 3, o en Éxodo capítulo número 15, versículo 8 al 10. Otra función que podemos encontrar del Espíritu Santo cuando analizamos este concepto en la Biblia es que concede dones o habilidades espirituales. Por ejemplo, cuando se construyó el santuario en el desierto, según lo narra el libro de Números capítulo número 11, versículo 17, o el libro de Éxodo, también, que hablan acerca de cómo el Espíritu Santo estaba dispuesto para capacitar a algunas personas. Y esto habla también de otra función como hablar, escribir, profetizar, etc. Por supuesto que si el Espíritu Santo es encargado de estas acciones, nos dice entonces que es una persona capaz de convencer, capaz de guiar a otro, y también nos describe que para Dios es importante lo que el Espíritu hace. No se le asigna cualquier tarea, no hace cualquier cosa. Hace cosas muy importantes, elementales, que van conectadas con la vida espiritual del creyente, que van conectadas con el plan de salvación. Volviendo al ejemplo del santuario, nos diría entonces que el Espíritu se encarga de cuidar este proyecto, porque es importante para Dios. Porque no solo es un lugar para adorar o un lugar para reunirse, sino también se trata de símbolos que transmiten el plan de salvación. Y Dios quiere hacerse cargo de forma directa de este proyecto. Y lo mismo pasa exactamente con la Biblia. Cuando la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que inspira a los profetas, el que habla por medio de los profetas, nos está diciendo también que la palabra del Señor es tan especial que Dios mismo se hace cargo de ella, de que se transmita fielmente. Por supuesto, cuando los profetas recibían revelación o recibían inspiración para transmitir sus visiones o estos mensajes que recibían, ellos hablaban en nombre de Dios. Lo que nos dice que el Espíritu Santo, lo entendían ellos, estaba conectado directamente con Dios, era en esencia Dios. Para un profeta, entonces, no es solamente, recibí un impulso, una energía, algo que me motivó a escribir, sino Dios me habló y yo hablo ahora en nombre de Dios. El Espíritu Santo, entonces, en la Biblia, toma cualidades divinas más allá de solo un simple poder o solo una energía. Pero también encontramos, por ejemplo, otra función interesante: mover, poner de pie, transportar. Eso lo encontramos en Isaías capítulo número 63, versículo número 14. Otra función que desempeña el Espíritu en la Biblia es de instruir, alentar y enseñar. Y sabrás que para enseñar, para que algo pueda enseñar, se requiere primero la capacidad de pensar. Es decir, antes de compartir, por ejemplo, este estudio de la Biblia con ustedes, para mí fue necesario primero consultar la Biblia, revisar las referencias bíblicas, consultar otros autores, revisar comentarios bíblicos, etc. Todo un proceso cognitivo que va más allá de solo recitar. El Espíritu Santo, entonces, si nos enseña, como la Biblia dice, debe de tener procesos más allá de solo impulsar o solo mover como si se tratara de un poder. Esto implica que tiene personalidad, esto implica que tiene mente, esto implica que es capaz de argumentar, de llevar y de guiar al creyente. Pero también la palabra de Dios nos dice, cuando exploramos este concepto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que es capaz de habitar en una persona, transformar una persona o santificar y capacitar a una persona. Eso lo encontramos en referencias como el libro de Samuel, capítulo número 10, versículo número 6, o el libro de Daniel, capítulo número 4, versículo número 8 y versículo número 9 y 18.
Ahora, nota esto que es muy interesante. Si el Espíritu Santo es capaz de santificar, implicaría que tiene una cualidad que solo le pertenece a Dios. La santidad no es algo que pueda poseer una persona o que pueda tener un objeto o cualquier otra cosa. La santidad es solo un atributo divino que confiere cuando Él está en ese lugar. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo número 3, el encuentro de Moisés con Jehová en la zarza ardiente. ¿La recuerdas? De acuerdo con esta historia, en este pasaje, Moisés se acerca a la zarza y Jehová, que está en medio de la zarza, le dice: quítate el calzado, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que tú estás pisando es un lugar santo. Obviamente este lugar no tenía propiedades sobrenaturales, no tenía, condiciones que no tuviera cualquier otro lugar de esa montaña. Lo que lo hacía especial era la presencia de Dios. Lo que hace santo algo o a alguien es su relación, su conexión con Dios. La santidad no es solo una cuestión de actitud o de acción o de habitar, sino de estar en una conexión plena con Dios. Y si el Espíritu Santo es el que puede santificar, implicaría que Él mismo posee santidad, que es un atributo divino solamente. Implica que solo Él puede hacer una acción que Dios realiza, santificar, lo que lo pone por lo menos en igualdad con Dios, con el Padre, con el Hijo especialmente. Ahora, si seguimos explorando en la Biblia el concepto del Espíritu Santo, tendríamos que revisar, por supuesto, el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la primera referencia que encontramos acerca del Espíritu Santo se encuentra en Mateo capítulo número 1, versículo número 18. Y quiero invitarte para que, una vez más, abras tu Biblia y busquemos juntos ese texto para leerlo y ver algunos elementos muy interesantes que nos enseñan acerca de esta persona de la deidad. Mira lo que dice el texto bíblico, Mateo 1, versículo número 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando prometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yo sé que hemos leído esta historia en más de alguna ocasión, quizás alguno la repite por ahí en Navidad o la ha visto en alguna película. Pero si leemos con cuidado y hacemos énfasis en la palabra o en la frase Espíritu Santo, veremos que aquí hay una acción o una función que el Espíritu Santo realiza. Permite la encarnación de la deidad de Jesucristo Dios, pues de Jesús, Hijo de Dios, y poder habitar, digamos, en el seno de María para crecer como un ser humano. Por supuesto, este es un misterio. Hablar del Espíritu Santo como de Dios y de la deidad es meternos a un terreno sagrado y a un terreno muy profundo que no siempre vamos a poder clarificar con toda seguridad. Y el Espíritu Santo aquí ejecuta una acción que es imposible para nosotros poder concebir. ¿Cómo es que logra que el Hijo de Dios se encarne y se haga humano y pueda nacer sobre este mundo? Tiene que ser más que un solo poder, tiene que ser más que solo una energía. Debe tratarse de una persona igual a Dios como para poder de alguna forma manipular la deidad y hacerla entonces nacer en carne. ¿Te das cuenta? Esto tiene grandes implicaciones también para el plan de salvación, porque nos dice que el Espíritu Santo está involucrado directamente con la salvación y con el ministerio de Cristo, como lo veremos más adelante. Ahora, el término que aquí aparece, hablando del término griego, es neuma. Ahí literalmente dice neumatos agiou. Pero nos interesa explorar el término neuma, cómo se traduce en la Biblia y cuáles son las formas en las que aparece como Espíritu Santo. Otra vez, este texto, esta palabra, fue directamente traducida del hebreo al griego y tiene las mismas acepciones que la palabra ruach, que vimos ya en hebreo. Se traduce en un sentido natural como viento, brisa, aire, soplo. También se traduce en un sentido conectado con lo humano, como espíritu, vida, respiración, o como algo sobrenatural para hablar de un espíritu sobrenatural, un espíritu maligno o un espíritu inmundo, por ejemplo, que aparece en varias ocasiones en la Biblia. Y también como algo abstracto o algo espacial, en un sentido de dirección o lado. Pero nos interesa, por supuesto, el sentido divino, es decir, cuando aparece este término neuma conectado con Dios,
como Espíritu Santo o Espíritu de Dios. Aparece, por lo menos el vocablo en general, pneuma, aparece 380 veces, pero de esas 380 veces, 28 veces está conectado con la cuestión espiritual, con la cuestión divina, es decir, tiene algún atributo divino o conectado con Dios o con Cristo. Veamos algunos textos y qué es lo que la Biblia nos revela sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Primero, vamos a notar que el Nuevo Testamento nos habla de que era concebido, el Espíritu Santo era concebido, era visto como una persona y no como una fuerza. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo número 15, versículo número 28, leemos: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, van a agregar los apóstoles, cuando ellos salen para presentar las decisiones de ese concilio. Entonces, para los apóstoles, el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, para ellos es una persona. Al Espíritu Santo le ha parecido bien, dicen ellos. El Espíritu Santo ha declarado esto, nos ha hablado, ha dicho esto. Hay una concepción de que Él se mueve y autoriza y Él es igual a Dios y está guiando a la iglesia. Además, Cristo mismo da a conocer algunos textos bíblicos, algunas frases que nos ayudan a entender que Él lo veía también como una persona. Por ejemplo, cuando Él dice en Juan capítulo número 16, versículo número 14, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, y porque tomará de lo mío y lo hará saber. Así que es una persona que está tomando acción, glorifica a Jesucristo, pero también toma de lo que es de Jesucristo y da a conocer, explica, de alguna manera se comunica, habla. Mateo 28, 19 también y 2 Corintios 13 y 14 nos dan algunas referencias donde ponen al Espíritu Santo en el mismo nivel que el Padre y el Hijo. La gran comisión de Mateo 28, 19, por ejemplo, sugiere entonces que debemos ir y predicar el Evangelio, o nos pide que vayamos y prediquemos el Evangelio a todo el mundo en el nombre y bauticemos en el nombre. Y nota que no dice en los nombres, sino en singular, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los pone a los tres en el mismo nivel y bajo la misma organización o la misma unidad, la misma estructura. Además, la palabra de Dios nos revela en el Nuevo Testamento que realiza varias acciones, el Espíritu Santo, o funciones que están conectadas solo con algo que puede realizar una persona. Por ejemplo, santifica, 1 de Pedro 1:2. Que al igual que el Antiguo Testamento, como lo entendimos y lo explicamos, la santidad es un atributo divino que solo Dios puede, algo que Dios solamente puede hacer. Contiende, enseña en Lucas capítulo número 12, versículo número 12, convence, además dirige a la iglesia, como lo mencionamos en Hechos 13:2, ayuda e intercede, según Romanos 8:26, y por supuesto ha sido el encargado de inspirar a los profetas para que ellos redacten las visiones, el mensaje de Dios y se produzca lo que hoy llamamos palabra de Dios. Y eso lo podemos encontrar en nuestra Biblia al leer 2 de Pedro 1:21. Todas estas acciones o funciones necesitan que el Espíritu Santo sea una persona para que puedan ser ejecutadas. Y algunas de ellas incluso necesitan que el Espíritu Santo lo reconozcamos más que una persona, también con cualidad divina, como el caso de santificar o inspirar. Cuando analizamos un poco más acerca de cómo se relaciona el Espíritu Santo con la divinidad, es decir, si tiene o no atributos divinos, podemos encontrar algunos textos que nos enseñan que efectivamente el Espíritu Santo es visto en el Nuevo Testamento también como Dios. Por ejemplo, cuando los apóstoles declaran a Ananías y Zafira, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero están haciendo alusión directa al Espíritu Santo en Hechos capítulo número 5, versículo 3 al 4. Si lees todo el contexto, está hablando de las acciones del Espíritu, pero ellos dicen, a Dios es a quien tú has mentido. También Jesucristo, cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu, hace una declaración poderosa en Mateo 12, 31 y 32. Porque Él dice que toda blasfemia contra el Hijo puede ser perdonada, pero no contra el Espíritu. Y entonces, ¿por qué? ¿Es mayor el Espíritu Santo que el Hijo? ¿Por qué no es posible perdonar la blasfemia contra el Espíritu? Solamente como paréntesis, déjame decirte que
como veremos más adelante, el Espíritu Santo tiene la tarea de convencer y guiar al creyente hacia el arrepentimiento. Entonces, si rechazas o rechazamos al Espíritu Santo, entonces no hay quien nos pueda convencer, no hay quien pueda llevarnos a Cristo, porque Él es el único medio para poder producir el arrepentimiento. Desde esa perspectiva, el rechazar al Espíritu Santo, el blasfemar de esa forma, se puede volver imperdonable porque no hay otro medio que te pueda conducir al Salvador. En Romanos capítulo número 8, versículo número 2, puedes encontrar que se le llama el Espíritu de vida, haciendo por supuesto esta conexión del dador de la vida, el originador de la vida. En Juan 16:13, el Espíritu de verdad, el que puede y tiene la verdad. Romanos 15:30, el amor del Espíritu. Y es interesante porque en la Biblia se reconoce que la esencia del carácter de Dios es el amor. Pero aquí se le atribuye al Espíritu, lo que lo pone por lo menos en un sentido de igualdad con Dios. Además, encontramos otras referencias como Juan 16:16, que le llama el Espíritu Santo de Dios, otra vez atribuyéndole el atributo de santidad. Incluso también vamos a encontrar que se habla del Espíritu como omnisciente, este atributo de ser omnisciente, de conocerlo. Pero el texto es bastante profundo, porque dice, es 1 Corintios 2:10 al 11, y dice de esta forma: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Detente un momento y reflexiona en estas palabras. Mira, el Espíritu todo lo escudriña, lo conoce todo, pero escudriña todo a tal grado que aún lo profundo de Dios. Tú y yo no podemos entrar en el pensamiento de Dios. Tú y yo no podemos saber el corazón y las intenciones de Dios. Pero si el Espíritu Santo lo puede hacer, implica que está en igualdad con Dios y tiene un atributo que solo a Dios le pertenece. Y además, el texto agrega, conoció las cosas de Dios, entiende las cosas de Dios. Vayamos entonces a ver algunas funciones que el Espíritu Santo tiene, teniendo ya esta perspectiva de que es una persona y que además tiene atributos divinos. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con la deidad, con el Padre y con el Hijo? Bueno, al igual que los otros integrantes de la deidad, el Espíritu Santo opera dentro de lo que se le ha llamado como una economía de funciones. ¿Qué significa esto? Que se le ha asignado un rol, que ha adoptado un rol dentro del contexto de la salvación. Ojo con esto, porque no se trata de que el Espíritu Santo por naturaleza está sometido a la voluntad del Padre o sometido a la voluntad del Hijo, sino que dentro del plan de salvación, el plan de redención, contempla que el Espíritu Santo tenga algunas funciones particulares para poder ejecutar el plan de salvación. A esto es a lo que hemos llamado economía de funciones, la manera en cómo se organiza, se estructura de forma interna la deidad. Y por ejemplo, vamos a encontrar en Lucas 1:35 que es gracias al Espíritu Santo que Jesucristo fue encarnado, algo que a lo que ya hacíamos referencia en Mateo 1:18, ¿recuerdas? Así que es el Espíritu Santo el que posibilita, el que contribuye a la encarnación de Cristo Jesús. También en Mateo 3:16 y 17 es el Espíritu Santo el que confirma el ministerio público de Jesucristo en su bautismo. No solamente Dios, el Padre, reconoce al Hijo en el momento del bautismo, sino que el Espíritu Santo lo habilita ahora para cumplir su ministerio. Lo unge pues en medio del bautismo, no solamente lo que Él recibe con agua, sino ahora el poder pleno de Dios, del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo su ministerio aún siendo humano. Pero encontramos lo siguiente: Jesús fue resucitado también por el poder del Espíritu en Romanos 8:11. Y para Pablo, la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra esperanza. Podemos creer en el cristianismo y el cristianismo tiene sentido solo por la resurrección de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que hizo posible esta resurrección, lo que en una implicación final nos diría que el Espíritu Santo es también el que le da sentido también al cristianismo. Por supuesto, cuando hacemos todo este análisis, podríamos ver que el Espíritu Santo aparece en la Biblia como el que ejecuta la voluntad de Dios, tanto del Hijo como del Padre. A Él se le encarga, pues, hacer posible todos estos elementos del plan de salvación.
Al igual también veamos otros ejemplos de cómo en el ministerio de Jesús el Espíritu Santo está íntimamente relacionado, a tal grado que tanto el ministerio del Espíritu Santo como el de Jesucristo son interdependientes uno del otro. El ministerio de Jesucristo se desarrolló solo por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Él puede decir, si ustedes tienen fe, si ustedes tienen una relación pues con el Espíritu, pueden llegar a hacer cosas mayores de las que yo he hecho, porque es el Espíritu el que ejecuta esas acciones por medio de Jesucristo. Pero también es solo gracias al ministerio de Jesús que el Espíritu Santo ahora puede descender con plenitud y totalidad, algo que no podía pasar en el Antiguo Testamento, para poder guiar, dirigir, conducir a la iglesia y otras funciones que veremos más adelante. Algunas acciones que el Espíritu Santo ejecuta en el ministerio de Jesús. Bueno, lo concibe, como ya dijimos, permite su encarnación, lo bautiza y lo habilita para el ministerio, lo guía a través de todo su ministerio terrenal para hacer milagros, para hacer una serie de sanidades, liberar demonios, expulsar demonios, etc. Lo empodera para poder ejecutar todas estas acciones y lo resucita. Por eso se ha dicho que en todo sentido el ministerio de Jesús fue un ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu de Dios en la vida del creyente y en la vida de la iglesia? Concluyamos con esto de una forma muy interesante. ¿Qué cosas son las que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía a través de su Santo Espíritu? ¿Qué es lo que Dios, el Espíritu Santo, necesita y quiere hacer en tu vida de acuerdo a la palabra de Dios? Su misión, primero, no es una misión exclusiva de Él o única del Espíritu Santo. Es una misión que viene encomendada por el Hijo, pero es también una misión que viene encomendada por el Padre. Y esto lo podemos deducir de frases como la de Gálatas 4:6, donde dice el Espíritu, se habla del Espíritu del Hijo. Pero en Romanos 8:9 se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Y en Romanos 8:9 mismo, 1 de Pedro 1:11, se le nombra ahora el Espíritu de Cristo. Y vamos a ver esta dinámica. El Espíritu es de Dios, pero también el Espíritu es de Cristo, lo que implica que su misión no es una misión exclusiva o única personal del Espíritu Santo, sino que está dependiendo, ejecutando las acciones de la deidad completa cuando actúa de las formas en que veremos en un momento. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en la mía? Número 1, dice la Biblia, Él quiere ayudar, ser nuestro consejero, ser nuestro consolador, ser el que nos mantiene con vida. Y aquí en Juan capítulo número 14, versículo número 16, Jesucristo utiliza una palabra muy, muy interesante y cargada de mucho significado, el Paracletos. Me imagino que la has escuchado en más de alguna ocasión. Este era un término para hablar de un soldado que se le asignaba la tarea de cuidar de otro que estaba mal herido en la batalla y que no podía caminar por sí mismo. La función de este Paracletos, de este soldado, era de vigilar que el otro se mantuviera con vida, de ayudarle, alimentarlo, darle agua, sostenerlo, buscarle un lugar seguro, poder ayudarle a sobrevivir, a recuperarse para reintegrarse entonces con el resto del ejército. Cuando Jesús ascendió al cielo y se fue, sabía lo difícil que podría ser para sus discípulos, para ti y para mí, vivir sobre este mundo. Entendía muy bien las luchas, dolores, tragedias que tú y yo pasaríamos. Y Él dice, no los voy a dejar solos, no los dejaré huérfanos, les dejaré el mejor consolador que pueden tener, el Espíritu Santo. Y les conviene que yo me vaya para que Él pueda descender y estar con ustedes. Si el Espíritu Santo fuera menor que Jesucristo, si el Espíritu Santo fuera un poder, una fuerza, no tendría sentido las palabras de Jesús. Les voy a dejar a alguien que los consuele, les voy a dejar a alguien que los mantenga con vida, les voy a dejar a alguien mejor que yo. No tendría sentido si fuera solo un poder, una acción. Pero tiene mucho más sentido cuando pensamos en el Espíritu Santo como Dios mismo. Cuando vemos en la Biblia las evidencias que nos hablan del Espíritu como una persona, como un ser divino, capaz de santificar, también capaz de guiarnos a la verdad, como dice Juan capítulo 14, versículo 26, que es posible también que nos traiga la presencia de Cristo y que Cristo habite en medio de nosotros en cualquier reunión, aunque sea virtual como esta o en cualquier otra dimensión,
que dirige a la iglesia y que la conduce constantemente a pesar de sus luchas, según Hechos capítulo 13, versículo número 2. Es gracias al Espíritu Santo que podemos ser equipados con dones espirituales para servir a los demás, para servir en la iglesia, para contribuir a la misión de la iglesia. Y es también gracias al Espíritu Santo que podemos proceder al arrepentimiento, que podemos ser guiados, convencidos para aceptar a Jesucristo y poder entrar en una relación con Él. Esto lo declara Jesús mismo en Juan capítulo 16, versículo número 8. Por lo tanto, amigo, amiga, esta mañana quiero invitarte para que busques el bautismo del Espíritu. Jesucristo, en Juan capítulo 3, versículo 5 y en Hechos 19, 6, se habla de que además de ser bautizados en agua, además de ser sumergidos en agua, se requiere también que tú y yo podamos ser bautizados en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras acciones, que transforme nuestro ser y nos haga semejantes a Jesús, que nos conduzca cada día hasta llegar a vencer y recibir entonces la recompensa que nos ha sido prometido. Ser bautizados en el Espíritu implica morir a nuestra propia naturaleza llena de pecado y permitir que Él traiga sobre nosotros su fruto y haga producir su fruto en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Que de alguna forma nos permita crucificar al viejo hombre, como le llama Pablo, para permitir que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Nos conviene que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Necesitamos al Espíritu de Dios y necesitamos a alguien capaz de entendernos, de convencernos, que conoce los misterios de Dios para que nos pueda entonces conducir de regreso al Padre. Hoy quiero invitarte esta mañana para que podamos rendir juntos nuestro corazón al Espíritu Santo, para que podamos decirle gracias Padre, gracias Jesucristo, por habernos concedido el mayor don que el universo puede dar, que es tener al Espíritu Santo en medio de nosotros para producir nuestra propia salvación también aunado al ministerio de Cristo y del Padre. Te invito para que ores donde te encuentras ahora junto conmigo. Querido Dios, te damos gracias porque en tu bondad y en tu amor nos permites estudiar tu palabra. Y nos has permitido ahora adentrarnos un poco a un tema fascinante, un tema interesante, pero también un tema desafiante. Conocer y entender algo del Espíritu Santo. Nuestras mentes son finitas y no podrían explorar, Señor, dentro de la deidad. Pero tú has decidido revelarte a través de las Escrituras. Has decidido mostrarte como eres a través de tu palabra y enseñarnos el camino de regreso a ti. Es cierto que en medio de nuestra confusión y a veces de nuestras propias polémicas, tenemos que caminar a tientas y en la oscuridad, pero aún así podemos encontrarte. Permite entonces que nuestro corazón se abra a ti, oh Dios, y que el Espíritu Santo tome el control y nos transforme cada día a tu imagen y semejanza. Que ya no seamos como somos ahora conocidos, sino que cuando las personas nos vean, puedan ver un reflejo de tu gracia y de tu gloria en nosotros. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes y compartir con ustedes un estudio más de la palabra de Dios. Te invito a seguir estudiando y profundizando en las Escrituras porque hay grandes bendiciones esperándote allí. Que el Señor te bendiga. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar.
Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate.